Y cuando comienza el capítulo 24, dice que Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué era lo que los discípulos le estaban mostrando a Jesús? Le estaban diciendo: mira qué lindo templo. Estaban en el templo y lo estaban viendo. ¿Por qué los discípulos tenían que decirle: mira qué lindo templo? ¿Te gusta este templo? Porque en la mente de los discípulos el templo era la morada del Mesías, y ellos estaban reconociendo que él era el Mesías y que iba a vivir ¿dónde? En el templo. Lo que los discípulos le estaban diciendo a Jesús es: ¿te gusta el palacio donde vas a vivir? Y no en la cueva donde vives o debajo de los árboles donde hemos tenido que dormir tantas veces caminando de aquí para allá. Se acerca el tiempo porque Jesús ya había entrado arriba de un pollino, de un asno, en la ciudad, y había sido proclamado rey. Entonces los discípulos, con mente humana, estaban diciendo: ¡ja! Ahora sí, hemos pasado 3 años con Jesús y ahora nos estamos preparando para reinar aquí. Entonces cuando salen del templo le dice: ¿te gusta el palacete que vamos a tener dentro de poco? Qué bien que la vamos a pasar aquí. Y Jesús le dice: no, acá no. De esto no va a quedar nada. Nada, absolutamente nada. Y eso fue un shock, un golpe para los discípulos. Eso tendría que haberles hecho abrir los ojos, pero Dios a veces nos golpea y nosotros no abrimos los ojos porque estamos obnubilados, cerrado nuestra mente en una visión y no podemos ver a los costados. Y entonces Jesús le tiene que explicar mejor. Cuando ellos preguntan, en la mente de ellos estaban pensando: ¿qué es lo que va a pasar que va a destruir esto? ¿Y qué podría ser? La entronización de Dios manifestándose en su poder y gloria podría hacer que el edificio se destruyera. Por eso ellos dicen: el versículo 3, más adelante, después que caminaron, se fueron al monte de los olivos, se sentaron y se acercaron los discípulos diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la destrucción? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Ellos dijeron: lo único que puede destruir este templo es el fin de los tiempos. No van a venir los babilonios otra vez a destruir el templo. ¿Quiénes lo van a destruir? Pero Jesús tenía en mente las profecías de Daniel, que hablaban de una destrucción del templo por una nueva Babilonia, cosa que los discípulos habían olvidado porque estaba el Mesías con ellos. Y Jesús les quería decir cosas que los fortalecieran, no en el momento que ellos iban a pasar, sino después que lo pasaran. Porque el tiempo de angustia es un tiempo en el cual uno no se fortalece, sino que se debilita hasta lo último. Porque Dios necesita hijos que se debiliten totalmente, que queden sin ningún tipo de fuerza, nada de fuerza, porque cuando no tenemos fuerza, entonces no podemos recurrir a nosotros mismos. Cuando no tenemos fuerza, entonces recurrimos a Dios. Y es lo que Dios utiliza. Y Dios quería que pasaran por esa tribulación. Sabía que le iban a soportar, que iba a ser un momento de gran angustia, pero que iban a salir fortalecidos. Y lo mismo Dios sabe de nosotros. Persecución, angustia, hambre, desnudez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque Dios nos quiere ver sufrir? No, porque eso es para nosotros. Bueno. Y acá viene el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y empieza a explicarle lo que iba a ocurrir en un cumplimiento doble. En esa generación y en la última generación que iba a participar de las mismas circunstancias o de las circunstancias que ahí describe de desastres naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Dice: cuando llegue el tiempo
esta generación no pasará, le dice a los discípulos, antes de que vean la destrucción del templo. Pero en un segundo cumplimiento habrá una generación en el futuro, que no se lo dijo, o sea, no fue claro para los discípulos, es claro para nosotros ahora, ¿no? Los discípulos pensaron que todo terminaba en su generación, pero lo que Jesús les estaba diciendo es, en un futuro habrá una generación que pasará por estas circunstancias, y cuando esas circunstancias acontezcan, esa generación no va a pasar. Todo terminará en el término de esa generación. Entonces, mis hermanos, nosotros pertenecemos a esa última generación que se va a encontrar cara a cara con Jesús. Y es necesario que entendamos lo que pasó en Jerusalén en la destrucción del templo. He estudiado este tema en profundidad para ver qué había pasado desde que el general romano Galio se retiró en la fiesta de los tabernáculos. De repente vino una orden de Roma que se tenía que retirar. Y él se retiró con su ejército cuando ya estaban preparándose para el asalto final y la destrucción de Jerusalén. Adentro estaban todos pertrechados para el último enfrentamiento. Estaban debilitados por el sitio que los habían sometido, pero estaban aguerridos. Creían que Dios los iba a liberar. Los rebeldes, o sea, no los cristianos. Los cristianos estaban a la expectativa, porque sabían que había una señal, ¿no? Que cuando los ejércitos rodearan la ciudad, ellos tenían que salir, pero están los ejércitos. ¿Cuándo vamos a salir? Algo va a pasar, porque ellos estaban esperando el cumplimiento de la palabra de Jesús. Ahora, fíjense lo que ocurrió. El ejército se retira repentinamente y todos dicen, Dios obró un milagro. Sale el ejército judío a perseguir al ejército romano y solamente atacan la retaguardia y vuelven con algunos estandartes, haciendo creer que le habían ganado a todo el ejército, cuando en realidad habían atropellado, habían combatido con un pequeño grupo que había quedado al final. Ahora, ¿por qué el general romano tiene que retirarse? ¿Fue un milagro de Dios? Bueno, obviamente Dios siempre está detrás de todo, pero hay una razón. No es porque sí, porque estaban por asaltar la ciudad y de repente a alguien se le ocurrió que mejor que era que se tomaran unas vacaciones. Vuelvan a Roma a tomarse unas vacaciones. No es así. Había una razón. Había una revuelta en Egipto. Entonces necesitaban el máximo del ejército disponible para aplacar la revuelta en Egipto. Porque Egipto para Roma era más importante que Jerusalén. ¿Entienden esto? Es como si Argentina se rebelara contra los Estados Unidos y cuando Estados Unidos está por darle su merecido a la Argentina, se le revela México. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Argentina está bien lejos. Lo dejamos en un paréntesis y nos vamos a poner en casilla a México, porque lo tenemos aquí al lado, y es más importante para nosotros que la Argentina, porque tiene más gente, porque tiene petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, primero había que contener a México, o sea, en un contexto histórico, había que poner orden en Egipto. Así que allí fue Galio con su ejército y pusieron orden en Egipto. Ahora, cuando terminaron de poner orden en Egipto, ¿qué quedaba pendiente? Jerusalén. Pero no volvieron a Jerusalén, porque había una revuelta en Roma. ¿Quién era el emperador en Roma? Nerón. Y ya estaban hartos de Nerón. Entonces lo querían sacar. Y había revueltas internas de facciones del ejército que querían poner a un general de ellos como futuro emperador después que lo derrocaran a Nerón. Así que Aecio Galio, en vez de volver a terminar la tarea en Jerusalén, tuvo que ir a Roma a apoyar a sus
amigos para que pusieran un emperador del bando de ellos. Hubo 4 emperadores en esos 4 años, porque lo derrocaron a Nerón y pusieron a otro que se llamaba Otón, a otro que se llamaba Vitelio, y así fueron poniendo hasta que finalmente quedó Vespasiano en el año 69. Todo esto ocurrió desde la época de la fiesta de los tabernáculos, desde el otoño del año 66, hasta que volvió Tito, el hijo de Vespasiano, 3 años y medio. Vamos a hacer esto. Estamos en septiembre-octubre, ¿ok? Septiembre, octubre, la fiesta de las cabañas del año 66. Cuando vuelve Tito, Tito era el hijo de Vespasiano, un general también. Entonces Vespasiano, una vez que él accedió al poder en el año 69, pero todavía la cosa no estaba lo suficientemente consolidada como para preocuparse por los judíos. Cuando consolidó su poder y ya no tenía nadie que le hiciera problemas, entonces dijo, ¿qué asunto nos queda pendiente? Jerusalén. Entonces mandó a su hijo, Tito, para que tomara el control de Jerusalén y completara lo que Galio no había podido hacer. Entonces, entre marzo y abril, que era la fecha, ¿por qué pongo 2 meses? Porque el calendario judío no coincide con el calendario romano, ¿no? Están corridas las fechas, o sea, no empiezan el mismo día los calendarios, por eso es que pongo entre 2 meses. Entre marzo y abril, que es la primavera, llega Tito en el año 70. 3 años y medio, pero en realidad no fueron 3 años y medio, exactamente. ¿Saben cuántos meses pasaron exactamente entre septiembre-octubre del 66 y marzo-abril del 70? Marzo, abril, mayo, digamos, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Son 6 meses, ¿sí? ¿Y 3 años y 6 meses cuánto es? 3 años y medio. Ok, en meses. ¿Cuántos meses son? En 3 años y medio, ¿cuántos meses son? ¿Eh? Hubo 9 meses. No hubo 9 meses. No. 3 años. Ay, qué mal que andamos de matemática. Cada año tiene 12 meses. ¿Sabían esto? Ok. Cada año tiene 12 meses. 12 por 3 da 36. 36 más 6 da 42. Pero el año 68 fue un año con con 13 meses. Fueron 43 meses. ¿Recuerdan ustedes que el pastor Gambetta dijo que los años tenían 360 días y cada 5 o 6 años se agregaba un mes más? El segundo Aviv o el segundo Adar, de acuerdo al nombre que quisieran usar, hebreo o babilonio. Adar es babilonio, Aviv es hebreo. Entonces, en el año 68 se agregó ese 13º mes, por lo tanto no fueron 42 meses, sino que entre septiembre y octubre del 66 y marzo-abril del 70 hubo 43 meses. No los voy a someter a más matemáticas porque veo que ustedes andan medio flojos en eso. Así que ya directamente voy a hacer la cuenta, porque ya la hice. 43 meses de 60 días da exactamente 1290 días. ¿Les suena este número? ¿Les suena? Ok, ¿dónde está? Daniel 12. Solamente vamos a ver lo que pensaban esos hombres en Jerusalén en el año 66 y hasta el año 70. Ahora nos vamos a meter en la mente de los cristianos del año 66, de los cristianos y su experiencia. Les voy a contar lo que pasó. Cuando
el ejército romano se retiró, capítulo 1 del conflicto de los siglos, los cristianos salieron huyendo y se fueron del otro lado del Jordán a lo que se conoce como Perea, las tierras de Perea, donde predicaba Juan el Bautista, o Decápolis. ¿Okay? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasó allí con los cristianos que fueron huyendo? Llevaron sus propiedades, llevaron sus cuentas bancarias. ¿Por qué no iban? Claro, no llevaron sus cuentas bancarias porque con la tarjeta pueden sacar dinero del banco de aquí o del banco de allá. Yo podría en el banco de aquí, en el cajero automático, sacar dinero de mi cuenta en Buenos Aires. Entonces, ¿para qué iban a llevar su dinero? Si era internacional el tema. No, no llevaron nada. La orden, ¿cómo era? Salgan así como están. Y salieron así como estaban. Ahora, la orden de Jesús hablaba de una premura, de una situación de rapidez. Y sin embargo, pasó un año y el ejército no vino. Y pasaron 2 años y el ejército no vino y la destrucción de Jerusalén no vino. Y pasaron 3 años y ellos estaban sufriendo del otro lado del Jordán inútilmente. ¿Por qué no estoy en Jerusalén? ¿Qué había pasado en Jerusalén? Cuando el ejército se fue y todo el pueblo aclamó la liberación, hubo un gran auge económico en Jerusalén porque ya no le daban los impuestos al Fondo Monetario Internacional, o sea, a Roma, que le sacaba la mitad de lo que ellos producían, se lo daban a Roma. Y ahora ustedes imagínense que mañana ustedes están ganando el doble de lo que están ganando hoy. ¿Qué harían? ¡Fiesta! ¡Oh! ¡Qué bueno! Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasó un año. El auge de la economía, todos los impuestos se invertían en embellecer la ciudad, en crecer económicamente. Toda la gente compraba ropa de marca, compraban autos nuevos, equipos de DVD que funcionaran no como el de ayer. Todas las cosas que se querían dar los lujos. Y vivían bien, hermoseaban sus casas. El Señor está por venir. Ellos creían que estaba por venir el Mesías porque se habían liberado del yugo de los romanos. Y se presentaron en ese tiempo muchos Mesías falsos, aprovechando las circunstancias y el auge económico que caracterizó esos años. Ahora, los cristianos que estaban del otro lado del Jordán tenían familiares que no eran cristianos que estaban en Jerusalén. ¿Y qué le decían los familiares cristianos a sus otros? Se burlaban, claro. ¿Qué estás haciendo? Mira cómo estás pasando pobreza del otro lado. Nosotros enriquecidos aquí. ¿Ves lo que te pasa por creer en ese Jesús de Nazaret que es un falso Mesías? ¿Te das cuenta? Estás pobre y yo estoy rico. Y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Les resultan conocidas estas palabras también? Ok. Mis hermanos, fue una prueba. Fue una prueba muy dura para los cristianos. Cada año que pasaba, cada mes que pasaba, ellos pensaban, ¿estoy equivocado o estoy en lo cierto? ¿Qué los sostenía del otro lado del Jordán? La fe, más el justo vivirá por fe, por cosas que no puede ver. No podían ver ellos en ese momento el resultado final de lo que verdaderamente iba a pasar en Jerusalén cuando pasaran los 1290 días, pero ellos no conocían eso. Solamente tenían la palabra de Jesús que les había dicho en Mateo capítulo 24, versículo 15. Vamos a leerlo de nuevo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El que lee, entienda. Porque Dios les dijo que vayan al profeta Daniel. ¿A qué capítulo del profeta Daniel iban a ir ellos? ¿A la estatua de Nabucodonosor les daba información?
¿Habla el capítulo 2 de la abominación desoladora? No. El capítulo 9 habla de una abominación, pero no habla de una palabra. Fíjense cómo es la palabra del Señor, que hasta algo que aparentemente no tiene ninguna importancia, tiene importancia. Vamos a buscar en Daniel capítulo 9, 11 y 12. No saquen la mano de Mateo 24. No saquen la mano de Mateo 24, porque ahora se van a sorprender hasta en qué ínfimos detalles hay que prestar atención. Daniel 9, 11 y 12, las tres abominaciones. Daniel 9, en el capítulo 9, versículo 27. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Acá aparece una palabra clave que mencionó Jesús: desolación, el desolador, la abominación desoladora. Pero le falta un componente, que lo vamos a ver. 27. En el Daniel 11, 31. Daniel 11, 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Ustedes saben que la palabra sacrificio no aparece en el original. Quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Es el segundo versículo donde aparece la abominación desoladora. Y Jesús les dice: la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y ahora tenemos dos abominaciones desoladoras. ¿De cuál estaba hablando? Ellos no lo sabían, pero había otra clave en el versículo 15 de Mateo 24. Ahora vamos a leer en el capítulo 12. Dice el versículo 11. Daniel 12, 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora y puesta en su lugar la abominación desoladora, dice otras traducciones, habrá 1290 días. Acá hay una tercera abominación. Pero ¿cuál es la palabra clave que les he dicho 3 veces que se encuentra en Mateo 24? El que lee, entienda. Y ahora vamos al versículo 8 de Daniel 12. El profeta dice: yo oí, pero no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Aquí aparece, en esta última parte del libro de Daniel, el mismo concepto que Jesús utiliza. Jesús dice: el que lee en el libro de Daniel sobre la abominación desoladora, entienda. Y en el único lugar del libro de Daniel, de los 3 que habla de la abominación desoladora, el término entender aparece solo en Daniel 12. Daniel dice: yo oí, pero no entendí. El versículo 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Entonces, ustedes pónganse en la mente de los judíos del año 66. Ellos se consideraban que estaban viviendo el tiempo del fin. Y ellos dicen: nosotros somos los que tenemos que entender. ¿Y cuál es la abominación desoladora que aparece más cercana? La del versículo 11, capítulo 12, versículo 11. Está allí a 2 versículos. Y puesta en su lugar la abominación desoladora, pasarán 1290 días. ¿Cuántos pasó? 1290 días van a suceder. Entonces ellos estaban esperando por fe, pero no por una fe que no estuviera basada en una evidencia. Ellos dijeron: esperaremos, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero la profecía dice que hay que esperar ¿cuánto?
1290 días. Iban contando los días y no pasaba nada. Y contaron 1000 días y no pasó nada, porque el ejército no vino y todo estaba mejor que antes. Y las monedas de oro regaban las calles de Jerusalén. Y un profeta, mientras tanto, en Jerusalén anunciaba la destrucción de Jerusalén. Pero nadie le hacía caso a ese profeta. Y allá estaban sufriendo los hijos de Dios las persecuciones que sus familiares les ocasionaban, burlándose de ellos. Oh, mira las penurias que ustedes están pasando por creer en aquel profeta falso. Y míranos a nosotros. Míranos qué bien que estamos. Cuando uno está pasando necesidad y ve que sus hijos tienen escasez de pan, es una dura prueba, mis hermanos. Pensando que si me hubiera quedado en mi casa en Jerusalén, no solamente tendría abundancia de pan, sino que mis hijos irían a buenas escuelas y a buenas universidades, y yo tendría un buen automóvil y tendría muchas cosas que ahora no tengo porque me tuve que ir. ¿Y el Señor qué dice? Persevera hasta el fin. Wait. Espera. Espera, ten paciencia. Ten la paciencia de los santos. A ellos les había dicho, esperen 1290 días y verán lo que ocurre. Al cabo de los 1290 días, llegó el ejército de Tito. Y rodeó la ciudad, por segunda vez rodeó la ciudad. Y ahí no salió nadie. Y relata Elena de White, se comieron sus monedas de oro. Y se comieron a sus hijos. Esos hijos que habían resguardado dentro de Jerusalén para enviarlos a la universidad no llegaron a la universidad. Se los comieron ellos por el hambre. Mientras tanto, aquellos pobres campesinos que habían huido tuvieron tiempo de hacer sus huertas y de cosechar el fruto de su esfuerzo. Pero no pudieron hacer nada para entrar en Jerusalén, porque ya el tiempo de gracia se había cerrado. Y la aplicación para nosotros de los 1290. Siempre les digo a mis hermanos cuando predico esto en Buenos Aires, vengan a la próxima reunión. Bueno, vengan el año que viene. Mis hermanos, ustedes son personas inteligentes. Ustedes pueden seguir investigando estas cosas. Lo único que le voy a decir es lo siguiente. Cuando hablamos que los eventos del tiempo del fin serán rápidos, nosotros pensamos en un corto espacio de tiempo. Como los primeros cristianos pensaron que ellos salían de Jerusalén y algo tremendo iba a ocurrir al poco tiempo, a la semana, a los 15 días, un mes. No esperaban más tiempo que eso, porque el mensaje era de premura. Salgan así como estén, váyanse así como estén. Porque Dios quería que no se llevaran las cosas materiales, porque Él quería someterlos a una prueba de limpieza espiritual, de pobreza. Ahora, como adventistas nosotros decimos lo siguiente. Y muchas veces creemos que el espacio desde la aplicación de la ley dominical, la persecución, la finalización del tiempo de gracia, todo eso se reducirá a un corto tiempo. 6 meses, 8 meses, 9 meses, tal vez un año. Eso es lo que en general cree el mundo adventista. Y si Dios nos está dando una advertencia de que en realidad tendremos que esperar más tiempo que eso y las pruebas van a ser más largas que eso, hay que estar preparado. Es como si nosotros todos estuviéramos inscritos en una clase de natación. Y la prueba final es aguantar la respiración debajo del agua. Pero no nos han dicho cuánto tiempo tenemos que aguantar la respiración debajo del agua. Se corrió la voz entre los alumnos que podría ser 30 segundos o 1 minuto, lo cual con cierto esfuerzo se puede lograr. Tal vez como mucho 1 minuto y medio.
Entonces todos nos preparamos para aguantar la respiración un minuto. Los que gustan hacer un esfuerzo más, como el hermano José, se van hasta el 5.º piso, ¿no? Y se preparan para seguir subiendo 1,5 minutos de aguantar la respiración. Ahora llega el día del examen y el profesor dice, ¿están preparados? ¡Sí! Levantan la mano todos, ¡estamos preparados! ¿Ok? Métanse debajo del agua 3,5 minutos. Ok. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? No estás preparado. Pero el Señor te advirtió. Prepárate, no vuelvas a entrar a Jerusalén hasta que no pasen por lo menos 1,290 días. Y dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1,335 días. Cuando llegaron los 1,335 días no importó ya porque ya estaba destruida Jerusalén. Lo único que quiero decirles es que los eventos del tiempo del fin caen a nuestro alrededor y nosotros no le prestamos atención. ¿Cuántas cosas? Mis hermanos, claro que sí, tenemos que saber que no estamos preparados para lo que vendrá. Hagámoslo cada día, mis hermanos, y que el Señor los bendiga, antes de que el pastor Gambetta me mate por haberle ocupado todo este tiempo. Pido perdón, empezamos re tarde, Hugo. Yo estaba a las 9:30, pero no había nadie, así que fui al baño, me bañé, me cambié, de todo.